Bienvenidos al juego Tipos de Interacción. Este fue creado por Cassandra González Márquez y Víctor Azael de Rueda Maciel. En este aprenderás lo que son los tipos de interacción y sus derivados. El tiempo remonta a muchos años atrás, cuando solo Sam y el señor Frodo podían buscar los tipos de interacción que Gandalf había perdido. Es entonces cuando llega un joven guerrero que les ayuda a encontrarlos todos y devolverlos a la paz. Tenemos un problema, y es que perdimos las características de los tipos de interacciones y no podemos hacer nada sin ellas. ¿Recuerdan los pequeños hobbits recorriendo todo el bosque, peleando contra los orcos, pasando las montañas de los enanos, todo con una intención: destruir el anillo que Sauron había forjado para su mal? En este videojuego, ellos nos estarán ayudando a encontrarlas siendo los protagonistas. ¿Qué dice la carta que te escribió Gandalf? Necesitan nuestra ayuda. Aquí me dice que debemos encontrar primero los tipos de interacción, que son 3: personal, colectiva y masiva. Mira Sam, aquí está la personal. Dice que es la interacción entre dos o más individuos que están físicamente próximos o que se llaman por un medio donde les permite entablar una conversación. Esto quiere decir que tienen una retroalimentación y se puede ocurrir de dos formas: cara a cara o por medio de instrumentos técnicos. Así que podemos enviar una de las aves mensajeras a que robe este tipo de interacción. Busquemos la próxima. Señor Frodo, ya encontré la colectiva. Este tipo de interacción tiene lugar cuando se reúnen varias personas para realizar un intercambio de información u opiniones. Su finalidad es lograr un acuerdo para encontrar una solución a un problema o simplemente socializar. Y según esto, tiene grupos homogéneos que posibilitan la acción directa de los miembros, ¿verdad? O el sermón de un sacerdote. Esto es un grupo heterogéneo. De acuerdo a lo anterior, la interacción colectiva puede ser pública o privada, formal o informal, y generalmente bilateral porque existe una respuesta. Masiva. Como su nombre lo indica, este tipo de interacción se realiza a través de los medios masivos, como lo son el cine, radio, televisión y medios electrónicos. También dice aquí que tiene una gran cantidad de receptores y solo tiene un emisor. Esta vez me la adelanté yo, señor. Ya tomé ese fragmento de esa cosa cuadrada y plana que está allá atrás llamada televisión. Es hora de comenzar el viaje, pero será uno de esos viajes donde hay ogros y todas esas criaturas que nunca te quieren escuchar. Mi señor, para eso es esto, para entender y salvar al mundo y entienda el cuándo tienes la atención de la persona y el cómo te está comunicando las cosas. Se escucha un poco loco, pero es lo que nos mandó a hacer Gandalf. Sigamos, mi señor, ya estamos cerca de llegar al siguiente fragmento. Mira Sam, ¿estás viendo esos amigos, los que están hablando bajo el árbol? Esa es la manera privada de relacionarnos. Se realiza entre dos o más personas que sostienen una conversación y responden a los intereses particulares. Y que de hecho se caracterizan por lo siguiente. Los mensajes son verbales y no verbales. La retroalimentación es inmediata, es continua y hay influencia recíproca en la conducta de los participantes. Es personal, es espontánea, es variable y es dinámica. Mi señor Frodo, mire esto. Tienen aparatos muy pequeños y dice un anuncio: busquen sus pendientes en Google. Seguro les resultará útil. Estamos en la época de internet. Mire, señor Frodo, según Google, sus mensajes se transmiten a través de los medios masivos de comunicación, como lo son el radio, cine, televisión, prensa y medios electrónicos. Por lo tanto, sí se puede llegar a millones de personas que se encuentran en distintos lugares, y eso lo convierte en grupos heterogéneos. Entonces eso quiere decir que nunca hay un contacto directo entre el emisor y el receptor y todos los mensajes que son enviados son procesados con antelación. En la carta que nos mandó Gandalf, dice que busquemos información en una tal biblioteca Alejandría. En la biblioteca de Alejandría, Sam, debemos ir a Egipto. Mira, aquí están los tipos de comunicación que estamos buscando. Está la intrapersonal, que dice que es aquella que se manifiesta cuando el individuo habla consigo mismo. En este nivel de comunicación interna, el individuo entra en contacto con su yo interior y el emisor y el receptor son la misma persona. Mire, mi señor Frodo, encontré esto en un libro. Dice interpersonal. Este tipo de interacción tiene lugar entre personas que utilizan el lenguaje de manera verbal y no verbal. Las relaciones que se establecen mediante ese tipo de comunicación pueden ser de dos clases: con personas conocidas y amigos o familiares. Lo vi muy entretenido. Dice que encontró los participantes del acto comunicativo que se enfrentaron en la fiesta.
Veo que al final se convirtió en una aventura en vez de una misión. Sí, mira, aquí viene con ejemplos y todo. Te especifica que en una fiesta de 15 años, cuando dan un discurso, por ejemplo, la persona que da el discurso es el emisor y todos los invitados son el grupo heterogéneo que reciben el mensaje. Y si habláramos de los anfitriones de la fiesta, sería un grupo homogéneo. Masiva. Aquí es donde entran los medios de comunicación como lo es la televisión, el cine o radio, donde no hay retroalimentación inmediata. Y aunque ante tales mensajes participaste como receptor, estos no estaban dirigidos en especial para ti, sino a un público con interés momentáneo común. Los actos comunicativos que se realizan a través de estos medios son unilaterales porque el emisor transmite sus mensajes sin esperar una respuesta inmediata. Sam, estamos yendo muy rápido, viajamos mucho más rápido que un hobbit y estamos encontrando todos los actos comunicativos. Hay que continuar. Unilateral se representa cuando no existe una retroalimentación, solo se da una emisión de información y aunque no implica una respuesta por parte del receptor, sí existe una reacción que puede presentarse con un determinado comportamiento. Y señor, un ejemplo de esto puede ser cuando veas un anuncio por internet. Exacto, y mira, aquí está la bilateral. La bilateral dice que es cuando hay una reciprocidad, lo que significa que es un intercambio de información con la misma finalidad. Y mira allí, está la directa. Se efectúa entre personas físicamente presentes mediante un lenguaje informal, verbal o no verbal, es inmediata y sin intermediarios. Al interactuar cara a cara o con lenguaje oral, se presenta con frecuencia las redundancias, las onomatopeyas, las muletillas, las inflexiones de voz, las miradas, etc. Indirecta. Por el contrario, la interacción indirecta se realiza a través de un medio de comunicación, ya que el emisor y el receptor se encuentran distantes. Bien, mi señor, llegamos a las montañas de los enanos y tenemos dos caminos. En uno se encuentra la voz de Gollum, es el lenguaje verbal. Y en el otro hay un señalamiento que dice Gollum viviendo en cavernas, es el lenguaje no verbal. Pues investiguemos ambos para saber qué camino tomar. Lenguaje verbal. Señor Frodo, ¿escucha eso mismo que yo, señor? Nos están diciendo dónde se encuentran y el cómo se surgió a partir de las manifestaciones orales del hombre primitivo. El lenguaje verbal lo podemos definir como un complejo sistema de signos dividido de dos grandes clases, oral y escrito. El lenguaje oral se caracteriza porque es espontáneo, inmediato y efímero. El lenguaje escrito es un fenómeno complejo que data alrededor de 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, en manifestaciones escritas en cavernas con la finalidad de organizar la vida cotidiana. Aquella voz nos puede guiar por el camino. Ignora el mapa por ahora, sigamos la voz. No creo que este camino tenga salida, pero tiene el significado de los tipos de signos. Mira, en el pergamino del suelo, dice que es de carácter emocional y evaluativo y está vinculado con las experiencias personales del usuario. Son, en parte, manifestaciones de nuestros sentimientos y emociones. Denotativo es el significado que encontramos en el diccionario. Es común para todas las personas. Supongo que tendremos que seguir el camino de los no verbales, que es el mapa. Mira, lee este papel, Hobbit. Es todo aquello que se transmite sin la utilización de las palabras. Por ejemplo, imágenes, gestos, miradas, olores, tensión o relajamiento del cuerpo, vestimenta o incluso los silencios. Pues la caverna está bastante oscura, pero mira lo que dice aquí. Kinésica. Este lenguaje puede ser definido como un conjunto de signos de comportamiento, emitidos natural o culturalmente. Es un lenguaje corporal natural, espontáneo, que utiliza los gestos y la mímica, y está íntimamente ligado al habla. Por ejemplo, los ojos son un vehículo de comunicación muy importante. Icónica. Mi señor, encontré esta frase impregnada en las paredes de la caverna. Más vale una buena imagen que 1000 palabras. Este es el lenguaje universal de las imágenes. Generalmente los mensajes icónicos son acompañados por palabras que orientan al receptor para que interprete el mensaje de acuerdo con la intencionalidad del emisor y así aclarar lo que debe leerse. Sin este apoyo, la sola imagen podría resultar ambigua para el receptor, quien la interpretaría de diferentes maneras. Oye, mira, ahí hay una salida. Y ahí está la última. Lee la última para que podamos irnos. Proxémica se refiere al espacio existente entre el emisor y el receptor al momento de realizarse el acto comunicativo. Según el antropólogo Edward Hall, quien creó el concepto de proxémica en 1969, las distancias pueden ser íntima cercana, íntima lejana, personal cercano, personal alejada,
social cercana, social alejada, pública cercana y pública alejada. Espera, casi pasamos esta desapercibida, mira, está aquí en la salida. Es el paralenguaje. Es un conjunto de características no verbales como las vocalizaciones y la forma en la que se pronuncian las palabras. Comprende igualmente los bostezos, risas, los gruñidos, el llanto, etc. Y se clasifican dentro de la comunicación no verbal como vocálica, áptica y artefactos. Señor, tomé prestado de esas personas del siglo XXI un aparato muy chiquito de ellos. Y aquí dice Gandalf que ya estamos casi por terminar la misión. Oh señor, qué tiempo de eso de Mordor, donde que había que luchar contra miles de millones de orcos para poder tirar solo un anillo que ahora fabrican los chinos. ¿Quién iba a pensar que para salvar la lengua en el mundo de la tecnología tendría que venir unos hobbits de la época medieval? Dice que vayamos a Hollywood para encontrar los tipos de mensaje, que estará la publicidad y la propaganda ahí. ¡Vamos! Mira, ahí están los últimos carteles. ¿Qué dice ese? Señor Frodo, según Google, esa tiene como finalidad persuadir a personas para que asuman una determinada actitud. Para lograrlo, se establece una comunicación entre un grupo que suministra productos, bienes o servicios a otro grupo por mayor. La intención de los mensajes publicitarios es promover ventas frecuentes y en gran cantidad. Joseph Dominic define la palabra como cualquier forma de presentación impersonal y promoción de ideas. Y la propaganda, que promueve una ideología pretendiendo que el público adopte y en consecuencia asuma una actitud. Los mensajes propagandísticos son emitidos por un organismo donde se distingue de dos tipos, de servicio social y de político. Según María Reina Reizabal, dice que los principales objetivos de cualquier propagandista apuntan a controlar la información que reciben los receptores, dirigir la opinión pública y manipular los patrones de comportamiento de las personas a las que se dirige su mensaje. Lo logramos, señor. Lo logramos. Vencimos a Thanos. Pero tuvimos que pagar un caro precio. Perdimos a Iron Man. ¿Pero de qué estás hablando, Sam? Te perdiste toda la información por estar viajando en el tiempo. Estamos en los tiempos de publicidad y propaganda. Sí, Sam, lo logramos. Ahora tenemos que devolver todos los tipos de comunicación a Gandalf para que pueda acomodarlos y que no tenga ninguna variación en el futuro de las personas. Como en Endgame, señor. Como en Endgame. Así es, Sam, como en Endgame. Mi conclusión es que de los varios conceptos de los tipos de comunicación es que hay varias maneras de saber cómo comunicarnos por medio de nuestro cuerpo y la voz, así ampliando el lenguaje verbal y no verbal. Y eso es muy importante, ya que sin la comunicación no podríamos tener un tema en común, ya sea con una o más personas. Y como dijo el tío Ben en la pantalla gigante, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no solo es malo porque dañarás a las personas si no reprimes o expresas tus emociones, sino que también te harás notar, ya que con esto aprendido no te quedarás sin un tema del cual hablar y tendrás muchísimas opciones. Bojack Horseman dijo: la vida es una serie de puertas cerrándose, ¿no? Y sé que yo tengo la capacidad para abrirlas. Exactamente como mi compañero lo dijo.